Olis, No, Moisés, buenas, ¿cómo está, profe? ¿qué Buenos crees? días. Hermano, para ver si terminamos la... Tengo un videito que quiero que vean. Y ese se lo voy a regalar completo al final del curso, pero es muy bueno. Porque habla de muchas cosas que tienen que ver en materia de investigación. Especiales de hombres, parte no sé cuál. Recuerda que hay que tener más imaginación. El inicio de acá y tu puño. Justo. Bueno, arranquemos mientras llegan sus compañeros. Bueno. Entonces, retomando lo que teníamos, vimos que los métodos de búsqueda se dividían en espiral, en franjas, cuadriculado, punto a punto, y veíamos las clases de... También veíamos aquí un video que nos habla los elementos de búsqueda. Vamos a volverlo a ver. A continuación expliquemos los métodos de búsqueda de los elementos materiales de prueba y la evidencia física. Digamos primero que la investigación criminal se ciñe a los métodos de investigación científica y por ello mismo, la búsqueda de elementos materiales de prueba debe hacerse de manera metódica. Cada escena exige un método que se ajuste a sus características y condiciones e incluso un mismo lugar de los hechos puede ser objeto de diversos métodos de búsqueda. Su correcta aplicación lleva a ubicar sin dificultad los elementos materiales de prueba, estableciendo el orden en que son hallados y garantizando un procesamiento técnico impecable. Los métodos aplicados en la búsqueda de elementos materiales de prueba son los siguientes. Búsqueda en espiral. Se hace el recorrido de búsqueda de tal forma que el barrido vaya desde la periferia hasta el centro de la escena. Los elementos materiales de prueba se enumeran en el orden en que se haga su hallazgo, por lo que al final, al mirar la escena desde cualquier ángulo, puede dar la impresión de que tales hallazgos se hicieron en forma desordenada. Este método de búsqueda resulta Profe, yo no escucho. Para que adivinen las palabras. Ah, bueno. Profe, tiene el audio desactivado. en la que a su vez se Ahí. aplicará el método de búsqueda que se ajuste a las características del espacio. Venga, lo repetimos porque no estaban oyendo. A continuación expliquemos los métodos de búsqueda de los elementos materiales de prueba y la evidencia física. Digamos primero que la investigación criminal se ciñe a los métodos de investigación científica y por ello mismo, la búsqueda de elementos materiales de prueba debe hacerse de manera metódica. Cada escena exige un método que se ajuste a sus características y condiciones e incluso un mismo lugar de los hechos puede ser objeto de diversos métodos de búsqueda. Su correcta aplicación lleva a ubicar sin dificultad los elementos materiales de prueba, estableciendo el orden en que son hallados y garantizando un procesamiento técnico impecable. Los métodos aplicados en la búsqueda de elementos materiales de prueba son los siguientes. Búsqueda en espiral. Se hace el recorrido de búsqueda de tal forma que el barrido vaya desde la periferia hasta el centro de la escena. Los elementos materiales de prueba se enumeran en el orden en que se haga su hallazgo, por lo que al final, al mirar la escena desde cualquier ángulo, puede dar la impresión de que tales hallazgos se hicieron en forma desordenada.
Este método de búsqueda resulta muy eficaz por cuanto, en la medida en que se avanza en espiral, se tiene la oportunidad de darle una segunda mirada a lo que ya se revisó. Búsqueda por franjas. 2 o más carabineros hacen un recorrido transversal, de ida y vuelta tomando franjas de terreno hasta cubrir toda el área seleccionada. Se emplea este método en áreas grandes, como potreros, sembradíos, zonas verdes, etc. Búsqueda por zonas. Muy útil en espacios cerrados como interiores de vivienda. Se revisa por separado pero ordenadamente cada sección, en la que a su vez se aplicará el método de búsqueda que se ajuste a las características del espacio. Búsqueda en cuadrícula. La zona a explorar se divide en cuadrantes y cada uno de ellos se recorre en sentido vertical y horizontal, por lo que la búsqueda se repite no dejando posibilidad de error. Búsqueda radial. Se parte de un epicentro, dividiendo sectores en forma de radios. Se procede a la búsqueda en cada sector. Es aplicado en espacios donde ha tenido ocurrencia un incendio o explosión. Búsqueda punto a punto. Se ubica la evidencia principal o de mayor notoriedad, y a partir de ella se van localizando los demás elementos materiales de prueba. Cada elemento material de prueba es un punto de referencia para el siguiente. Se podría calificar como un método no recomendable porque deja abierta la posibilidad de pasar por alto algunas evidencias. A los investigadores encargados de realizar la búsqueda de los elementos materiales de prueba en el lugar de los hechos, se les exige minuciosidad y criterio de selección para no dejar de lado absolutamente nada que pueda servir como orientador de la investigación. Aunque el técnico criminalista tiene la facultad de seleccionar aquello que considere de importancia y desechar los elementos que nada tienen que ver con el hecho, es necesario que se revista de imparcialidad a fin de no cometer omisiones que posteriormente pueden incidir de manera negativa. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan que hacer con relación a los métodos de búsqueda y a la búsqueda de los elementos materiales probatorios y evidencia física en el lugar de los hechos? La radial no la entendí mucho. La radial. Sí, señor. ¿Ese es cuál? ¿El segundo? ¿El primero? De los que vimos, Así el penúltimo. los que explicamos en materia. No, el radial no estuvo explicado en materia, solo estuvieron explicados espiral, franja, cuadrícula y pues zonas y punto a punto. Pero en este video habla de radial. Sí, lo miramos otra vez si quiere. Y paramos ahí para que explicar. Por favor, profe. A continuación expliquemos los métodos de búsqueda de los elementos materiales de prueba y la evidencia física. Digamos primero que la investigación criminal se ciñe a los métodos de investigación científica y por ello mismo, la búsqueda de elementos materiales de prueba debe hacerse de manera metódica. Cada escena exige un método que se ajuste a sus características y condiciones e incluso, un mismo lugar de los hechos puede ser objeto de diversos métodos de búsqueda. Su correcta aplicación lleva a ubicar sin dificultad los elementos. Vea, este es el orden en que van y estas son los señalizadores que tenemos que hacer para el día de la práctica. Vea. Los métodos aplicados en la búsqueda de elementos materiales de prueba son los siguientes. Búsqueda en espiral. Se hace el recorrido de búsqueda de tal forma que el barrido vaya desde la periferia hasta el centro de la escena. Los elementos materiales de prueba se enumeran en el orden en que se haga su hallazgo, por lo que al final, al mirar la escena desde cualquier ángulo, puede dar la impresión de que tales hallazgos se hicieron en forma desordenada. Este método de búsqueda resulta muy eficaz por cuanto, en la medida en que se avanza en espiral, se tiene la oportunidad de darle una segunda mirada a lo que ya se revisó. Búsqueda por franjas. 2 o más carabineros hacen un recorrido transversal, de ida y vuelta tomando franjas de terreno hasta cubrir toda el área. Este es por franjas, ¿no? Se seleccionan unas franjas y se hace el recorrido buscando las... zonas verdes, etc. Búsqueda por zonas. Vea, se divide por zonas o cuadrículas. Se enumeran para llevar un orden. Búsqueda en cuadrículas. La zona a explorar se divide en cuadrantes y cada uno de ellos se recorre en sentido vertical y horizontal, por lo que la búsqueda se repite no dejando posibilidad de error. Búsqueda radial. Bueno, póngale cuidado en el radial. Dividiendo
los sectores en forma de radios. Usted lo que hace es, alrededor de la zona, hace un círculo. O sea, usted hace un círculo en la zona donde está realizando y la divide por radios. Estos no se llaman cuadrantes porque esto tiene forma irregular. Pero lo que hace es un círculo, traza un radio desde el centro de la casa y prácticamente en cada zona que usted está ubicando, que se llama radial, empieza a hacer la búsqueda de los elementos de adentro hacia el borde del círculo, ¿sí me entiende? Profesor, sería como guiarnos por horizonte, ¿cómo es? Se llama radial, pero en realidad yo le diría que es un círculo grande y usted lo subdivide y va mirando cada zona, pero se llama radial es porque ellos se encierran como en un círculo imaginario o real la zona donde ocurrieron los hechos. ¿Sí me entiende? Vea. Procede a la búsqueda en cada sector. Es aplicado en espacios donde ha tenido ocurrencia un incendio o explosión. Dicen ellos que un incendio o explosión, ¿por qué? Porque resulta que cuando hay un estallido o hay una onda explosiva o una onda expansiva, si lo quieren llamar, los elementos pueden caer alrededor de la vivienda, alrededor de cada vivienda, alrededor del sitio, alrededor del carro, si es un carro bomba, y usted lo que hace es buscar de manera detallada en cada sector de ese eje radial. Esto se llama un radio, porque usted ya saben que el círculo del centro al borde se llama un radio, por eso lo llaman de manera radial. Y lo que hacen es determinar una zona para buscarlo de manera circular, los elementos materiales probatorios o evidencia física. ¿Listo? Búsqueda punto a punto. Se ubica la evidencia principal o de mayor notoriedad y a partir de ella se van localizando los demás elementos materiales de prueba. Bueno, ya esto lo cerramos. Dejamos aquí de compartir. ¿Alguna otra pregunta que tenga alguno de ustedes para hacer? ¿Sí quedó claro, Moisés? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, ¿alguna Sí, otra profe, pregunta, gracias. por favor? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a ver un video que yo tengo que habla sobre la investigación de criminalística. Ese video es muy completo y se los voy a regalar. Yo creo que en 2 semanas lo estoy montando para que ustedes lo miren todo. Y es como la forma detallada cómo se llevan a cabo el proceso investigativo. Es muy bueno. Y es de este mismo fragmento que estábamos viendo. Entonces, el video lo vamos a ver durante 15 minutos. Descansamos 5 mientras yo monto las pruebas en el computador y ya arrancamos con el examen del periodo. ¿Listo? ¿Les parece Bueno, profe. bien? Bueno, listo pues. Sí, profe. Por favor, le ponemos cuidado al video. Antes de introducirnos en la unidad temática tercera, sitio del suceso, iniciemos el estudio del concepto de investigación criminal. La investigación criminal es un conjunto de conocimientos interdisciplinarios y acciones sistemáticas integrados para llegar al conocimiento de una verdad relacionada con un fenómeno delictivo. Los estudios criminalísticos se apoyan en métodos y técnicas propias del trabajo de diferentes disciplinas, ciencias auxiliares y laboratorios periciales, entre los que se encuentran arte forense, el retrato compuesto o hablado, realizado a partir de la memoria de la víctima o vestidos. Antropología forense, para poder determinar el sexo, talla, edad, grupo étnico e incluso llegar a la reconstrucción facial de restos humanos. Balística forense. La balística forense tiene como objetivo que en sus laboratorios se lleven a cabo todos los procedimientos y estudios necesarios de los cartuchos, balas y armas relacionadas con el delito.
Dactiloscopia ha sido el método principalmente utilizado durante las últimas décadas para la identificación de personas no solo con fines civiles sino también policiales. Documentología es la disciplina científica que tiene por objeto de estudio el análisis de los documentos modernos, públicos o privados, utilizando distintos métodos y técnicas a fin de establecer su autenticidad o falsedad, plasmando las conclusiones a las que arriban a través de un informe escrito denominado pericia documentológica. Entomología forense. La entomología forense se basa en el estudio biológico de los artrópodos que se instalan en un cadáver para determinar la fecha de la muerte. Fisionomía forense. Reconstruye ¿Sí se las escucha ahí? características de un rostro. Sí. Sí, profe. Bueno, Los moldeables. Fotografía forense. La participación del fotógrafo para realizar la fijación fotográfica de la escena y todo lo relacionado con la misma. Genética forense. El estudio de material biológico como la saliva, semen, sangre, pelo y otros tejidos permiten tipificar el ácido desoxirribonucleico ADN. Hematología. En esta especialidad la aplicación de la química es fundamental si una mancha que se halló en el lugar del hecho es sangre y si esta es de animal o humana. Incendios y explosivos. Para el estudio de los residuos que dejan los incendios y las explosiones, pueden utilizarse la cromatografía de capa fina, la cromatografía gas líquido y la cromatografía líquida de alto rendimiento, pudiéndose determinar el tipo de sustancia que se utilizó. Informática forense. Estudio y análisis de delitos digitales. Medicina forense. Método utilizado por los médicos para el estudio minucioso del cadáver. Meteorología forense. Es el análisis de las condiciones climáticas pasadas de un lugar específico. Odontología forense. Se utiliza para determinar las características dentales de un individuo. Patología forense. Estudia las pistas que llevan a la causa de la muerte presentes en el cuerpo como un fenómeno médico. Peritaje caligráfico. Permite establecer la autenticidad de documentos mediante estudio de plazos de escritura o firmas, análisis de tinta, papel o impresiones de máquinas de escribir. Filoscopia. Por medio del estudio químico puede determinarse si el pelo en estudio se trata de pelo humano o de animal, así como otras características. Psicología forense. Comprende un amplio rango de prácticas que involucran principalmente evaluaciones de capacidad de los acusados, informes a jueces y abogados y testimonio en juzgados sobre temas determinados. Química forense. En esta importante especialidad se aplican todos los conocimientos y técnicas químicas con objeto de conocer la naturaleza de cualquier sustancia o elemento. Su participación en la investigación es múltiple e interdisciplinaria con otras ciencias forenses. Psicología forense. Puede ser aplicada en sujetos vivos o muertos. En personas vivas se toman muestras de orina y de sangre. Gracias a la criminalística, la investigación policial se ve avalada por técnicas reconocidas e indesmentibles basadas en el conocimiento y la experimentación científica. Después de esta escena veremos todo lo relativo a la criminalística. Veamos ahora cuál es el concepto de la criminalística. La mayoría de los autores es la que concibe la criminalística como la disciplina auxiliar del derecho penal que se ocupa del descubrimiento y verificación científica del delito y del delincuente. Introduzcámonos en la criminalística. Lo que persigue la criminalística es evidentemente el descubrimiento del delito, del delincuente y también de la víctima. Descubrir un delito no significa solo comprobar la existencia del hecho punible, que en el mayor de los casos se acredita, sino además de esto lo más relevante es determinar el cuándo, el dónde, cómo, por qué y el quién, con la mayor exactitud posible en términos de las exigencias espaciales, modales y personales del hecho punible. El dónde nos indica el lugar espacial donde ocurrió el delito. El cómo explica cuál fue el modus operandi. El por qué se manifiesta por las motivaciones del sujeto activo y en algunos casos del sujeto pasivo. El quién se expresa por quien cometió el ilícito. En conclusión, son todos estos elementos que como investigadores debemos verificar y someter a experimentación, ayudados por las ciencias multidisciplinarias de que se vale la criminalística para acreditar el delito.
Las pruebas, la persona del delincuente y las víctimas. Principios de la criminalística. En la criminalística se menciona... También caen en el examen, póngales cuidado. Que deben de poderse encontrar Los principios. en la investigación y que aplicándolos adecuadamente pueden llevarnos al esclarecimiento de la verdad histórica de los hechos. Si bien en ocasiones se encuentran sobreposiciones entre estos principios, el criminalista debe conocer cada uno de estos para llevar adecuadamente su trabajo y obtener los resultados que de él se esperan. Mencionados en orden clásico, los 7 principios son los siguientes: uso, producción, intercambio, correspondencia, reconstrucción de hechos, probabilidad, certeza. El primer principio es el de uso, que implica que el criminal necesita de algún material específico para cometer sus fechorías. Palancas y navajas para robar, una pistola para asaltar, etc. Principio de producción. Los criminales toman objetos comunes y corrientes y les dan una utilización específica para cometer sus ilícitos. Es común que algunos de estos objetos queden olvidados por el criminal dentro del lugar de los hechos, pudiendo ser recogidos y embalados adecuadamente por un criminalista que está capacitado para estudiarlos y así obtener material sensible significativo para la captura y comprobación de la culpabilidad del criminal. El intercambio es uno de los principios más importantes, puesto que en todo crimen de manera inevitable el criminal se llevará una parte de la escena adherida y dejará sus rastros en la misma cuando actúa solo. Cuando existe una persona agrediva es similar, pero en este caso también existirá un intercambio entre el atacante o victimario y la víctima, formándose el triángulo clásico víctima-victimario-medio ambiente en donde los tres intercambian material. Otro principio fundamental en la criminalística es el de correspondencia de características, que implica que podemos obtener material de la escena del crimen que debe corresponderse o no con un sospechoso, existiendo de esta manera una prueba positiva incriminatoria o bien liberativa para el presunto culpable. La importancia de este principio radica en que podemos comparar las características de las muestras tomadas en la escena del crimen con las del sospechoso para aportar datos probatorios de la culpabilidad del delincuente o demostrando la inocencia del sospechoso al existir diferencias. El principio de reconstrucción de hechos y fenómenos se basa en el supuesto de que conociendo cómo se producen diversos fenómenos en la población en general podemos hacer inferencias propias para un caso en particular y explicar cómo sucedieron los hechos. El principio de probabilidad se relaciona mucho con el de reconstrucción de hechos porque al igual que este parte de la observación general de un fenómeno para llegar a la particularidad de un caso en concreto, y nos dice si es altamente probable, medianamente, bajamente o improbable una versión de los hechos. El principio de certeza se basa en la posibilidad de confirmar por instrumentos de laboratorio la presencia de un elemento determinado en la escena del crimen, de manera que se pueda comprobar científicamente lo que nuestros sentidos nos proponían previamente, dándole mucho más peso a nuestras afirmaciones. El método criminalístico. Como todas las ciencias, la criminalística tiene un método particular que le permite llegar a cumplir sus fines y obtener información útil. Este método consiste en 6 pasos sucesivos, a saber: protección del sitio del suceso o preservación del lugar, observación del lugar, fijación, Mire lo que están diciendo. levantamiento y embalaje de indicios, cadena de custodia, estudio de laboratorio, protección del sitio del suceso. Esta operación de resguardo del sitio del suceso es de vital importancia y debe ser efectuada por el primer carabinero que se constituya en el lugar, y su objetivo es conservar en forma primitiva el sitio del suceso después de ocurrido el hecho, permitiendo con ello que las operaciones y diligencias posteriores sean oportunas y verídicas sobre evidencias originales. Con la protección se debe impedir la alteración, manipulación, contaminación y sustracción de las evidencias existentes en el lugar, como también el acceso de curiosos y de personas no autorizadas. Reglas de protección. Para una adecuada protección del sitio del suceso, se han de cumplir las siguientes reglas fundamentales: llegar con rapidez al sitio del suceso, desalojar a los curiosos y establecer un cordón de protección. No mover ni tocar nada ni permitirlo hasta que no haya sido examinado y fijado el lugar por quien corresponda.
Seleccionar las áreas por donde se va a caminar, con el objeto de no alterar o borrar indicios. La protección debe mantenerse sin interrupción hasta el tiempo que sea necesario, que por lo general coincide con la fijación y el levantamiento de las evidencias. No olvidar que la primera obligación del carabinero es salvar una vida. Por lo tanto, ante la presencia de un lesionado en el lugar, lo primero es prestar los primeros auxilios y realizar las gestiones tendientes al desplazamiento oportuno del mismo a un centro asistencial. Solucionada la emergencia, se proseguirá con el trabajo en el lugar. Técnicas de protección. Sitio del suceso abierto. Su protección se debe efectuar aislando el lugar, empleando para ello cordeles, cintas, vehículos, el propio personal o cualquier medio existente al alcance. Sitio del suceso cerrado. Su protección consiste básicamente en clausurar los accesos, ya sean ubicando personal frente a puertas, ventanas o sellando dichos sectores, sin que ello signifique modificar su posición original. Sitio del suceso mixto. Su protección se efectuará utilizando los medios y técnicas señaladas tanto para lugares abiertos como para cerrados. Inspección ocular. Una vez protegido el sitio del suceso, se procederá a su inspección ocular en forma deliberada y reiterada, de tal manera que pueda captarse toda la información indiciaria y asociativa al hecho que se investiga. Veamos sus objetivos. Reconocer si el sitio del suceso es el original o si existen otros sitios asociados que se deben investigar. Localizar evidencias físicas asociadas al hecho, tales como aquellas identificadoras y reconstructoras. Hacer las reflexiones inductivas y deductivas con el objeto de formar un juicio sobre el acontecimiento y poder emitir opiniones al respecto. Incorporemos algunas recomendaciones importantes. Para la eficiente inspección ocular del sitio del suceso y el cumplimiento de los objetivos del mismo, se recomienda aplicar los siguientes métodos. Determinar el tipo de sitio del suceso del que se trata, su ubicación geográfica, sus características generales, sus vías de acceso y las condiciones de iluminación y visibilidad. Desde la entrada principal o acceso al sitio del suceso, primeramente se dirige la vista al interior de este, abanicando con la mirada de derecha a izquierda y viceversa, cuantas veces sea necesario, recepcionando la información indiciaria general de las características del lugar. De acuerdo con la información preliminar que se va recibiendo, habrá que acercarse al centro del lugar de los hechos, seleccionando áreas por donde se realizarán los desplazamientos. A continuación, a partir del centro del lugar se iniciará el riguroso examen de los indicios principales, que pueden ser un cadáver, una caja fuerte violentada, un aparador fracturado, un escritorio o muebles violentados, desorden atribuible a registro, forado o fracturas para acceder al lugar, etc. Después, deben observarse todas las áreas cercanas y distantes alrededor del indicio principal, efectuando el desplazamiento con sumo cuidado, sin que quede inadvertida una pulgada del piso o soporte y sus muebles, hasta llegar a la periferia y repetir la operación desde la periferia al centro. Finalmente, se examinarán de manera minuciosa los muros, las puertas, las ventanas y el techo, dirigiendo la vista de arriba hacia abajo y viceversa, sin que quede nada por revisar. Conforme se vayan descubriendo los indicios asociativos, se darán las indicaciones para su posterior fijación y descripción. En relación aparte, también se notará la ausencia de las evidencias que, de acuerdo a las características del hecho, se supone que deberían encontrarse en el lugar y que no fueron halladas, así como todos aquellos indicios sospechosos que se localicen en el sitio del suceso. Cuando sea necesario, habrá que auxiliarse con instrumentos de aumento para una mejor observación de las evidencias. Recordar siempre que la inspección ocular corresponde a una fijación mental del sitio del suceso y de ella depende la planificación para el trabajo posterior. Antes de iniciar la fijación del sitio del suceso, expliquemos primeramente lo que es un indicio. Bueno. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna sugerencia. Ahí hicimos como un repasito así general de lo que ustedes habían visto desde la primera clase hasta hoy. Ustedes ven que el video es muy interesante.
porque es muy explicativo y muy explícito y muy directo. Antes de proceder a que iniciemos la inducción de lo del examen, ¿tienen alguna pregunta de lo de las clases de hoy? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna sugerencia? No. ¿No? Bueno, el examen son, ve, aquí está el examen, ve. Ahí están las, ahí se los dejo ver así por encima. Son 25 preguntas, están muy fáciles. Tienen, imagínense, son las 10:32. El examen lo vamos a montar más o menos en 5 minutos, o sea, tienen 1:20 para que terminen el examen. Desde faltando 10 para las 12 hasta las 12:10 recibo sus respuestas en una hoja en blanco. Cojan la hoja de una vez, marquen, colóquele el nombre, los apellidos, el número suyo interno. Ustedes saben cuál es el número interno de ustedes, ¿cierto? Se los voy a recordar. El número interno para el que no lo recuerda o el que lo olvidó. Número Erika interno. Juliet Rodríguez. Ay, Número una hoja 1. en blanco. Número 1. Valentina Restrepo. Número 2. Sí, señor. Nora Elena Romo. Número 3. Número 4. Número 4, Nora Elena Romo. Número 4. Sí. Número 5, Laura Juliana León. Sí, señor. Número 6, Estefanía Sánchez. ¿Me le colocan el número, por favor? Porque hay veces que yo no encuentro el número por ningún lado y como no tiene nombre, queda uno loco. Número 7, Luz Ángel Castaño. Número 8, Moisés Castañeda Valencia. Número 9, María Fernanda Velázquez. Número 10, José David Valencia. Número 11, Linda Paola Obando. Número 12, Michelle Restrepo Marín. Número 12, Michelle. Y número 14, Esperanza García. Número 14, yo Esperanza. Esperanza, número 14, yo. Bueno, entonces ahorita vienen las condiciones del examen. Yo les envío el examen, ya se los voy a enviar. Se los voy a enviar por WhatsApp y se los voy a enviar al correo de cada uno. Ustedes lo que hacen es leerlo y empezar a responder en la hoja de respuestas. Entonces, la pregunta número 1 dice aquí, selección múltiple. Seleccione acorde a sus conocimientos la respuesta que sea verdadera, acorde a las opciones presentadas. Entonces, la 1 hace el planteamiento y ahí dice, así van de selecciones hasta la 9. Y de la 10 a la 25 son de falso y verdadero. Está muy fácil. Lean bien. Yo sé que más de uno va a decir, yo comparo respuestas con este otro y lo llaman. Hay respuestas que dan lugar a duda. Entonces, si ustedes se pueden afiarse a sus compañeros, de pronto la que tenía buena, la ponen mala. Entonces, yo creo que es mejor que ustedes lo hagan a conciencia. Y el examen está muy fácil. Cuando terminen el examen, faltando 10 para las 12, le toman una foto y me lo mandan de su WhatsApp personal, que ya me han escrito y me han enviado trabajo. Me mandan la foto de la hoja de respuestas. Hasta las 12:10, en punto, recibo el examen. 12:10. Si me lo envía después de las 12:10, se lo califico sobre 4. Vea, 1, 2, 3, 4, sobre 4. Si me lo envía después de las 12:20, se lo califico sobre 3. Y si me lo envía después de las 12:30, le pongo 0. Entonces yo creo que estoy siendo muy claro con los tiempos. ¿Quién tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, algo que tenga que preguntar? Simplemente colocamos el número de la pregunta y la respuesta. Y colocamos por ejemplo, ya. la No primera. La primera. Entonces ¿Cuál es, profe, la primera? Dice procedimiento y dice A, B, C, D. Entonces me colocan A, B, C o D de acuerdo a lo que ustedes consideren que es verdadero. ¿Listo? Bueno, Bueno. Gracias.
Entonces ya les voy a enviar por WhatsApp. Me quedo un momentico aquí para mientras leen ustedes el examen si tienen alguna pregunta o algo. Y arrancamos entonces. Yo espero aquí un momentico por si tienen alguna pregunta por hacer. ¿Listo? Ya me levantó el loco de por ahí a molestar, oigan. Sí, ahora ya. Es una ya, yo. No. Va el primero. Ahí está la primera hoja. Ya les envío la segunda. Va la segunda. Y ya les monto también el examen por correo a los que no tienen WhatsApp de este. Va la tercera hoja. Y ya les monto la cuarta y última. Ya saben, me envían la foto, por favor, de la hoja de respuestas. Ay, yo porque soy mi cámara. Listo, ya se les envié el examen completo. ¿Listo? Si tiene alguna pregunta o algo, por favor. Por el WhatsApp de cada uno. Pero qué ¿Listo? pena, a mí no me mandó nada. Ya las envié, las monté al WhatsApp. Ya se las envío al correo. ¿Listo? Regálenme un segundo. Bueno, señor. Ya les envío. Bueno, muchas gracias. Hablamos entonces. Muchos éxitos. Y hablamos más tarde. Profe, una pregunta. Señora. ¿Todo lo que manda usted por WhatsApp es en la misma hoja o son varias hojas? Son 4 hojas. Ya les voy a enviar al correo. Tranquila, ya le voy a enviar al correo. Ah, Bueno. bueno, profe. Entonces, Rece hablamos. por mí ¿Alguna pregunta, también. por favor, por vía WhatsApp? ¿Listo?